Bienvenidos otra vez a Excelsior, se los estaba platicando desde que terminamos el primer espacio de las 12, y es que la generación millennial ha tomado ya una gran presencia en las labores de rescate y apoyo después del sismo que se vivió de 7.1 grados que afectó a la Ciudad de México y también a los estados de Morelos, de Puebla, del Estado de México. Actualmente los millennials hasta ahora eran conocidos como la generación que está levantando México, y anteriormente eran conocidos como una generación un poco más narcisista, si podemos decirlo de la manera más suavecita. Así que hoy vamos a platicar los detalles de cómo podría evolucionar esta generación después justamente de este sismo de 7.1 grados. Bienvenidos, esto es Punto y Coma. El pasado martes 19 de septiembre, en el marco de los homenajes por los 32 años del terremoto de 1985, los millennials sintieron por primera vez la fuerza de un sismo que devastó algunas zonas de la Ciudad de México, Morelos, Puebla y el Estado de México. Ante la emergencia que atravesaba el país, la generación millennial se organizó en grupos para ayudar a los damnificados del sismo. Algunos ayudaron en las tareas de rescate y remoción de escombros, otros se organizaron en brigadas para llevar agua y comida a los más afectados. Los jóvenes han sorprendido con su solidaridad a los mexicanos, pues son ellos los que forman gran parte del voluntariado que se encuentra apoyando en los centros de acopio. Aunque algunas instituciones educativas como la UNAM y el Instituto Politécnico Nacional anunciaron su retorno a las aulas tras el sismo de 7.1 grados, los millennials no han terminado con sus labores de apoyo y continúan en las calles de la capital ayudando a los damnificados. Los jóvenes menores de 32 años no vivieron el terremoto de 1985. Sin embargo, la solidaridad fue más grande y hoy unen fuerzas para levantar a México. Como cualquiera de la generación millennial diría, todo es así, ¿no? Todo es en hashtag. Así que hashtag Fuerza México. Y así vamos a poner hoy justamente este sello de lo millennial, porque somos 3 en esta mesa. Así que bienvenidos hoy a Punto y Coma. Yo soy Paola Barquet, ya nos conocemos. Y hoy le estamos dando la bienvenida en Punto y Coma a Emanuel Soto Monroy. Es un millennial, pero es rescatista también. Y además están aquí con nosotros Fabi Guarneros, bienvenida. Que yo no soy millennial, yo soy de la generación Y. Y sí, efectivamente, yo no hubiera podido hacer eso. Te vi y lo estudié. Ah, ok, para que me salga. Yo soy generación Y, ¿no? Y del otro lado tenemos a Clau Mollinedo, que también eres de nuestra generación También millennial. soy de la generación tachada por egoístas, tachada por faltos de interés ante esta nueva incertidumbre. Y mira, dimos un golpe, y un sustazo, porque creo que un poquito, ¿no? Con todo lo que ha pasado. Así es.
Emanuel, tú estabas platicándonos desde ayer, porque además el tema, hay que decirlo, queríamos platicarlo desde ayer, y eso nos ayudó también para platicar contigo sobre tus labores, porque has sido uno de estos millennials que tú decías, bueno, es que yo no me identifico con esas características de narcisista, de poco interés, y todavía más nos lo ejemplificaste con la manera en la que te moviste para este asunto de los rescates. Tú estuviste ahí antes que la policía incluso. Sí. Platícanos cómo lo viviste. Bueno, digo, ya tuve la oportunidad, digo, les agradezco por volverme a invitar. Estuve aquí el viernes pasado, pero digo, un poquito diferente, ¿no? Venía con mi overall, con mi casco, con mi equipo de rescate. Pues sí, digo, lamentablemente ahora pues nos pasó otro 19 de septiembre, en donde, bueno, pues lamentablemente y lo más importante, las pérdidas humanas han ido en aumento. Digo, lo material va y viene. Entonces, bueno, tal como te platicaba un poquito ayer, pues yo empecé haciendo espeleología, para que, digo, la audiencia entienda qué es la ciencia que se dedica al estudio de las cuevas. Entonces, como parte de mi preparación para poder hacer esto, yo tenía que tener conocimientos en rescates en derrumbes, cosas por el estilo, primeros auxilios, la primera atención médica cuando estás en una zona de difícil acceso. Si bien no es lo mismo que una estructura colapsada de un edificio, sí tiene mucho que ver. Digo, llegar a una estructura colapsada no es nada más llegar y aventar piedras a lo loquito, ¿no? Tiene cierta técnica, es por eso que el ejército y la marina estaban como tan tensos, haciendo el llamado de, o sea, que había que tener mucho cuidado. Pues sí, efectivamente estuve desde el día miércoles, el martes no pude, desde el día miércoles estuve ayudando en labores de rescate, estuve en varias partes, estuve en Delegación Cuauhtémoc, estuve, bueno, en específico en el edificio de Ámsterdam, que bueno, ahí sabemos que fue una situación muy complicada, y después me fui a Delegación Xochimilco, tanto a ayudar a repartir víveres, después estuve en San Gregorio, esta zona que quedó muy, pero muy afectada, y ahí, bueno, ahí sí hice labores de apoyo en una casa que se derrumbó. Yo quiero preguntar una cosa a ti, Emanuel, pero también, también la participación de ustedes, chicas, porque creo que estamos estereotipando y estigmatizando un movimiento y una ayuda en este sismo. Se los voy a plantear, porque durante los últimos días también hemos visto en redes sociales que esta generación millennials o generación Y, si nos vamos por las letras, esta generación nos sorprendió y ponía, no, es que estamos sorprendidos, los millennials nos dieron una lección. Quizás porque teníamos esa percepción de que los millennials no se comprometen con nada, buscan su confort, un poco lo que decías en la presentación, son narcisistas, egoístas, pero más que nada en el tema de primero soy yo, ¿no? Que eso no quiere decir que esté mal, ¿no? Pero es decir, le dan esa importancia a su bienestar, a su comodidad, a su economía y después todo lo demás. Incluso los cambios de trabajo es, ok, estoy en ese trabajo, pero este trabajo no me da tiempo para hacer lo que yo quiero disfrutar, tener mis experiencias, tener mis ahorros, o estoy trabajando jornadas de más de 8 horas por 20 pesos, mejor emprendo. Es decir, en ese concepto es el narcisismo, ese egoísmo, ¿no? De que no comparten. Entonces, de repente en las redes sociales es, esta generación salió, ayudó y bla, 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 que nos sorprendió. Mi primera pregunta para los tres es, esa ayuda solidaria no es algo nato en el ser humano, es decir, no tiene que ver nada con generaciones. Y dos, mejor respondan esa. ¿Están estereotipados? Sí, yo creo que sí, pero creo que en parte hay un fundamento para hacerlo. Digo, en mi caso, me he dado cuenta que, digo, aquí creo que lo principal y lo primero de los millennials que los caracteriza, son las redes sociales. Y yo he visto que hay mucha tendencia a, bueno, o sea, yo me quejo y hago mis comentarios en cualquiera de las redes, pero en persona me callo. O sea, últimamente las redes han tomado como esa parte de, o sea, sí, qué bueno que haya esta libertad de expresión, pero también se ha transformado en algo que creo yo no es muy correcto, que es como un muro de los lamentos, ¿no? Pero a la hora de tomar acción no lo hacen, o sea, simplemente se queda en la red social. Sí. Entonces yo creo que ahí viene el fundamento de por qué estamos estereotipados. Porque veían que a lo mejor, digo, en otros problemas que ha habido, tanto políticos, sociales, económicos, muchas quejas en Face y compartir y like y retweet y demás.
pero no se hacía nada. Yo los llamaba y yo lo he mencionado y me quejaba, decía, sí, pues es muy padre ser, y así lo digo, activistas de sofá. ¿Tú qué piensas, Pau? Exactamente. No, Claudia primero. Claudia, a ver, Claudia, Te ¿están toca. estereotipados? Mira, la verdad ¿Son no tanto- activistas de sofá? No, sin duda no. Sí se nos tachó mucho a la generación millennial de ser una generación egoísta, de ser una generación muy enojada, sin duda, y eso sí es evidente, enojada con las instituciones, enojada con el gobierno, enojada con las circunstancias como hoy se pintan, que se han pintado así a lo largo de la historia de nuestro país. Considero que la generación millennial, más que estereotipada, no sé cómo explicarlo, resurge como desde 2008. Yo creo que en 2008, cuando la crisis financiera que tuvimos fuerte en aquellas épocas, creo que ahí es donde los millennials como que comienzan a organizarse, como que comienzan a decir aquí estoy, pero no habíamos visto una situación como esta, una crisis humanitaria. Claro. Una crisis como la que vivimos hace una semana, en donde los millennials alzaron la mano, y muchos testimonios hay de millennials en otras palabras o en diferente forma, pero todos dicen lo mismo. A ver, aquí estamos y aquí vamos a estar para México cuando México nos necesite. No quiere decir que sentados en el sofá, como dices, vamos a resolver las cosas. Si se necesita de nosotros, ahí vamos a estar. Entonces creo que esta fue una demostración fundamental para todas aquellas generaciones que no creen en esta nueva generación de millennials. A mí lo que me gusta es la parte crítica, que finalmente cuestiona a las instituciones, que cuestiona a los de arriba. Y creo que en parte estamos también hartos de haber crecido en un lugar en donde no se puede confiar nunca en los de arriba, ¿no? Siempre sientes que están abusando de ti y hay un escepticismo de yo nunca voy a confiar en ellos, en nadie, lo que signifique ellos en nadie, porque siempre sientes que te están viendo la cara, están abusando de ti. Incluso, o sea, puede ser, y no siempre los de arriba, y los de arriba es por decirlo así, pero cuando ya desconfías en el que te dirige, que no nada más no te inspira, sino ya ni siquiera puedes confiar en él, menos en el de al lado, porque el de al lado todavía te va a pisar más. Y entonces creo que es este asunto de por eso vemos por nosotros, porque si yo no veo por mí, ¿quién va a ver por mí? Entonces creo que parte un poco del escepticismo, al menos como yo lo veo en mi generación, y ahora nos tuvimos que reinventar, y siento que es por eso, hacia el yo, ¿no? Porque si yo no lo hago, ¿quién lo va a hacer? Pero entonces ahora siento que ese yo, si yo no lo hago, ¿quién lo va a hacer? Se reflejó en este momento de crisis. Es que no, ellos no lo van a hacer. Como no confío en que los demás lo vayan a hacer, ¿saben qué? Vamos nosotros. Claro, fíjate que eso es como una muy buena explicación. Es decir, tomo la parte de los tres porque efectivamente hay una crisis de confianza, hay una crisis de legitimidad, pero hay una crisis hacia las instituciones, y no solo gubernamentales, sino incluso las de la familia. Y tienes todas las razones. Si no lo hago yo, ellos no lo van a hacer como yo. Pero ¿qué les parece si vamos a poner un punto y coma y regresamos? Porque también les tengo una preguntita que los va a calar aquí a mis millennials. No se vayan. Les queremos decir que si tú estás apoyando de cualquier manera en los lugares donde hubieron daños por el sismo y por el terremoto, queremos decirte que necesitamos recolectar las botellas de PET así como están, sin aplastar y con tapa. Es muy sencillo. Si tú estás en un centro de acopio, por favor, pon cajas, pon bolsas donde la gente pueda tirar solamente el PET sin mezclarla con basura, para que nosotros podamos pasar a recolectarla, llevarla al Ibero y a los diferentes centros de acopio que vamos a tener para poder hacer realidad este proyecto. Con esto se pueden construir viviendas. Si tú lo tiras a la basura, estamos destruyendo el mundo, y si tú lo tiras a un lugar designado para esto, estamos construyendo uno mejor. Por favor, sigan estas indicaciones. ¿Quién diría? Miren, me encanta la analogía porque en el 85 prácticamente las botellas de agua empezaron a aparecer como algo realmente común, que toda la gente podía usar. Antes de eso eran los garrafones, las botellas de agua prácticamente nadie las usaba, y a partir del 85 cambia ese concepto, incluso de portabilidad, de individualidad, de cada quien toma su botella. Perdón, Pau, te voy a interrumpir un momento. Sí.
Mira, esta iniciativa se llama... Sí, justamente iba a eso. Te iba a preguntar, bueno, después de esto te iba a decir, porque la iniciativa hoy está convirtiendo estas botellas en casas. Entonces, ahora sí, platícanos, ¿de qué va la iniciativa? Está padrísimo. Mira, se llama Viviendas Emergentes. En Twitter la cuenta está como VMMEX, o sea, V y latina EM MEX. Y la verdad es que, digo, yo no tengo el gusto de conocer a este chico, yo también lo conocí, el video en internet, pero está increíble que a partir de unas botellas de PET se puedan hacer casas. Y digo, y sobre todo que hemos visto las cifras de cuántas viviendas están dañadas. O sea, es increíble el número de viviendas que están dañadas. Ahora, para esto, las botellas que se llevan, pues deben de estar limpias y en buenas condiciones. O sea, no pueden enviar envases rotos, aplastados. Pero bueno, lo único que sí podrían hacer a lo mejor es comprimirlos, pero no pueden estar maltratados para que funcione. Y también necesitan que conserve la tapa. De hecho, bueno, puede ser cualquier presentación, pero de preferencia que sean de 1 litro, 1,5 litros, 2 o 3 litros. Sí me tocó ver, sobre todo en Explanada de Cuauhtémoc y de Xochimilco, que estaban estas cajas. Solo que bueno, no, en ese momento no sabía de qué se trataba. Ya hasta después me di a la tarea de buscarlo y pues está súper interesante, sobre todo con esto de pues tantos daños que generó el sismo. Yo te quiero hacer una pregunta, Emanuel, porque tú lo viviste como rescatista, tú sacaste los escombros, tú viste a 3 personas muertas, ayudaste a sacar 3 cuerpos de personas que ya habían fallecido. Lo viviste prácticamente en carne propia. Sí. ¿Qué tanto ayudaron las redes sociales? Porque vimos infinidad de aplicaciones que sacaron las nuevas generaciones, una de ellas V19S, Celo también estaba al margen y creo que continúa al margen todavía de los rescates, comida caliente, infinidad de aplicaciones con las que todos estos jóvenes se sumaban a la causa. Evidentemente también una mala desinformación, noticias falsas que también ayudaron. Estuviste, ¿no? Estuviste en 6, 7 alarmas falsas. Sí, de hecho tuve 6 reportes falsos, bueno, con gente que conocí en los lugares donde se reunían las brigadas. Fuimos a atender varias y me tocó atender 6 reportes falsos. Y te mandaban la cadena por WhatsApp y te juraban y te superjuraban que se habían caído no sé cuántos edificios y muertos y había alguien que podía sacar y llegabas y no había pasado nada. Pero con lo que tú viviste durante estos días, ¿qué tanto desde tu consideración como millennial ayudaron las redes sociales en este proceso? Porque es algo que en el 85 evidentemente no tuvimos. Era poca la información. Me atrevo a decir que fue la base para que se pudiera rescatar a tantas personas y que hubiera tanta ayuda. De no haber sido por las redes sociales, yo veo difícil que hubiera sido posible reunir tanta ayuda. O sea, yo jamás me hubiera imaginado que de plano tuvieran que levantar comunicados diciendo, tenemos exceso de voluntarios, ya no vengan, mejor pónganse de acuerdo y hagan relevos. ¿Cuándo te hubieras imaginado que en un desastre te iban a decir, ya no necesitamos voluntarios, ya hay demás? Y de hecho también me tocó... fui a ayudar ahí en las labores de recolecta de víveres en el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria y la verdad es que mejor opté por retirarme porque había tanta gente que ya no había nada que pudieras hacer y las redes sociales fueron la base de esto. De hecho, bueno, la UNAM también, la cuenta del gobierno de la Ciudad de México subía información continua de necesitamos brigadistas aquí, necesitamos brigadistas acá. Sí, ahora es importante, Manuel, dentro de lo que estás diciendo y dentro de lo que pregunta Claudia, la manera de organización. Una cosa es, primero las redes sociales sirvieron para atraer gente, que lo decías, híjole, eso fue un boom para que la gente llegara porque sabían en dónde estaban exactamente los puntos que había que atender y entonces la gente que estaba cerca o incluso la que estaba lejos podía hacerse llegar. Sí, claro. Pero después, a mí lo que me gustó mucho fue la reorganización. O sea, ya estamos todos aquí y hubo un día más o menos de conciencia de todos. No, a ver, espérense, ya hay demasiada gente, no se necesita gente, ahora se necesita dinero, cobijas, comida, etcétera. Luego, no, ya hay mucha comida. Y entonces aparecen estas aplicaciones de las que platicabas, Clau. Una es igual hashtag B19S, que es prácticamente una forma de verificar, seguir una página que está verificada. Es decir, ya no está
estamos hablando de una información que pudiera ser falsa, sino ya es gente que se atrevió a ir al lugar para checar por sus propios ojos y entonces subir información 100% verídica. Y entonces, qué bueno, porque también nos estamos dando la inyección, esa vacuna en contra de las noticias falsas, porque ahora usamos las aplicaciones o las páginas a nuestro favor, ya es en contra de la sobreinformación. Y entonces aparece, por ejemplo, esto que es B19S y esta otra que es del C5, que es como si fuera un radio, que el radio en el 85 fue la base igual de la comunicación, y en esta ocasión fue igualmente un tipo radio que estaba en el celular. Ahí se puede poner Celo, Z-E-L-L-O, y hay distintas estaciones, si lo podemos llamar así. Uno se llamaba, como lo decías, Sismo 2017, otro se llamaba Comida Caliente, y entonces cuando uno pone una de esas estaciones se va escuchando pip, pip. Aquí necesitamos en Ámsterdam agua y comida, tit, tit. Acá necesitamos picos y palas, tit, tit. Y entonces, ¿qué sucede? Que con eso la gente sabe exactamente en tiempo real a dónde se tiene que dirigir y con qué elementos. Entonces las redes sociales se convierten ya ahora en algo estratégico. De hecho, perdón que te interrumpa, Manuel, ahí coincido con Claudia, porque efectivamente, hoy que vimos diferente del sismo del 85, la actividad en redes sociales. Y sí les voy a ahora sí que hacer el comercial para que, en opinión, en Excelsior, lean mi columna del domingo pasado, y mi columna le puse WhatsAppazos, porque incluso el WhatsApp, las primeras horas de ese fatídico 19 de septiembre, fue la única red en los lugares donde no había luz ni red telefónica. Era el único servicio que por un momento servía y podías enlazarte porque su capacidad de uso de datos es mínima. Ella jala como está configurada esa aplicación, con el más leve rastreo de señal, el WhatsApp funciona. Entonces WhatsApp sirvió no solo para darte buenas noticias, de comunicarte con tu familia, estamos bien, también nos sirvió para noticias de tragedia, de malas noticias. Y otra que una historia de Laura Toribio que pasamos aquí en Excelsior TV, del señor que se tomó la foto por WhatsApp y que gracias a eso lo pudieron encontrar con vida, ¿no? Entonces, es decir, las redes sociales también bien utilizadas nos ayudan mucho. ¿Y qué pasó con esta alarma, no? Las llamadas fake news, donde a mí me gustó también a partir de esto que empecé a ver que cuando después de la emergencia venía la reconstrucción y los cuerpos y todo, las mismas redes sociales empezaban a poner la fecha y la hora del tuit que tú mandabas, ¿no? Y eso me gustó porque esa fue una iniciativa de todos estos millennials que están muy familiarizados con las redes sociales y que las saben utilizar, ¿no? Y regresando al debate, yo lo que te quiero preguntar, mi querido Emanuel, es mientras viste en los sitios donde estuviste, ustedes chicas que fueron a algunos centros de acopio, no solo viste jóvenes, también viste adultos contemporáneos y gente mayor, sí, ¿no? Muchísima gente. Ese es el punto también al que quiero llegar. Es decir, compartirles que los jóvenes, por su propia esencia de juventud, van a estar en estas situaciones de solidaridad y de emergencia, porque así estamos marcando el mayor número. Porque yo les quiero recordar que todos los movimientos de cambio en cualquier parte de la historia los impulsan los jóvenes. Y me quiero ir al 68. En el 68, quienes impulsaron los jóvenes y quienes murieron en la plaza de Tlatelolco, ¿quién eran? Los jóvenes estudiantes de la UNAM. En el 85, quienes salieron a rescatar eran los jóvenes, ¿no? Yo en ese momento, ya voy a revelar, tenía 14 años. Yo fui una damnificada, se cayó mi secundario. No nos pasó afortunadamente nada, porque fue 7:19, todos entrábamos 7:30. Pascal Beltrán del Río, ¿no? Que ustedes conocen muy bien, él era joven en ese momento y le tocó sacar piedras y escombros. Y somos esa generación X. Pero en ese momento no estábamos estigmatizados. Nadie salió a decir, la generación X tomó las calles. Ni en el 68, que son generaciones anteriores, tampoco dijeron, no había. También los nombres de las generaciones X, Y, Z es un invento nuevo. Claro. Por eso te decía, ¿no viste más personas, adultos mayores eso? No es solo un logro de los millennials. Había, gente de todas las edades. O sea, me tocó ver chavitos de 12, 13 años que, obviamente no podían ayudar en labores de rescate, pero sí estaban ayudando a lo mejor a repartir despensas. Yo me acuerdo mucho, me tocó una niña, yo creo que 8 o 9 años,
que cuando íbamos en uno de los camiones rumbo a Xochimilco, en un alto, pues se iba lleno de brigadistas. Una niña como de 8 años traía una canastita y te repartía tortas. Y te decía, es que tienen hambre, y la niña te decía que ella las había preparado. Entonces me dio muchísima ternura, pero sí dices, oye, pues qué increíble que también, o sea, los niños, y de hecho en ese camión de brigadistas, recuerdo mucho que venía una persona, me dijo que era ingeniero civil y estaba de vacaciones, él es de Estados Unidos, estaba de vacaciones aquí y yo, por lo menos más de 65 años tenía el señor, bueno, no podía ni sentarse en el piso porque le dolían las rodillas. Y aún así me dijo, ¿sabes qué? Es que pues es lo mínimo que puedo hacer, o sea, yo tengo que ayudar aquí, no te puedes quedar con los brazos cruzados. Y creo que en general fue la actitud de toda la población mexicana, sin ver generaciones o edades. Generación X, Y, Z. Creo que todos dijeron, tengo que hacer algo, no me puedo quedar aquí nada más a ver o a esperar a que otros lo hagan. Yo tengo que poner mi parte, aunque sea mínimo, pero algo puedo aportar. Y es importante porque también lo que estamos heredando también es una memoria colectiva. Es decir, mexicanos somos todos y esa memoria colectiva se lo debemos también a las generaciones pasadas que ya lo vivieron y ya sabían que todos tenemos en la sangre, al menos como mexicanos ya lo podemos decir, esa solidaridad. Vamos a un punto y coma. Volvemos con más. Sexo débil jamás. Ellas son las heroínas del 19 de septiembre. En los instantes posteriores al terremoto, miles de mujeres salieron a las calles para buscar sobrevivientes, recolectar y repartir víveres y cuidar a mascotas perdidas. Ellas, las heroínas sin capa, heroínas anónimas, mujeres de primer mundo que han tendido la mano a los demás, acaso muchos desconocidos, a cambio de la satisfacción inconmensurable simplemente de ayudar. Y allí tiene algunas fotografías de Excelsior Televisión de estas grandes heroínas. Y bueno, ya estamos de regreso y también te toca, Fabiola, también te toca porque tú eres de la generación X. ¿Sí? Entonces, ¿cómo ven ustedes la generación X? Porque evidentemente los millennials no éramos indiferentes a este tipo de catástrofes naturales. Vivimos la del 85, quizá no como ustedes la vivieron, pero nosotros conocemos historias de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros tíos. Entonces, sí sabemos cómo era el tema de ayudar, sí sabemos cómo ha permeado la solidaridad en México a lo largo de estos años. Pero yo te quiero preguntar a ti, la generación X, tu generación, Fabiola, ¿cómo ve el rol de los millennials en la época actual, hoy, en 2017, y principalmente ante este hecho, ante el hecho del 19 de septiembre, que nadie se esperaba la aparición de los millennials de esta manera? Gracias por la pregunta, Claudia, y aprovecho para que nos están viendo, que pertenece a una y otra generación, nos escriben, nos dé su punto de vista, porque eso enriquece mucho el debate. Vamos a hacer uso de las redes. Y yo te voy a explicar. La generación X es una generación que la llamaron así porque también se decía que era una generación indiferente o era una generación que era automatizada, ¿no? Que no cuestionaba. Y fue un gran error porque dos logros o dos muestras de la generación X. La generación X fue aquella que del 85 logró sacar de los escombros a muchas personas y reconstruir una ciudad. En aquella época no había, como ustedes lo han dicho muy bien, la tecnología de ahora, no había la inmediatez de la información, había que esperar mucho tiempo para saber qué había pasado y dónde había pasado. En esa época los recorridos eran a pie. Hoy nuestros recorridos pueden ser virtuales, ustedes lo han dicho. Sí. Tú estás en Álvaro Obregón 286 y subes un video y nos cuentas. Tú estás en el edificio de la calle Repsamen y me cuentas. Tú estás en el colegio Repsamen, subes un video y me cuentas. Así Diego Luna estuvo en otra zona y sube y lo cuenta. En ese momento no. En ese momento la labor era literal de picar piedra y seguir, y me refiero a la parte de los comunicadores, recorrer, informar y tener el reposo que te da la no inmediatez de poder hacer. Incluso en esa época se hacían listas. Una tía que trabajaba en los medios de comunicación, ella llegaba a la casa donde estábamos todos los jóvenes y niños a hacer las listas de los desaparecidos, que después se fueron voceando. Hoy esa inmediatez no te lo permite. Hoy por eso vimos las fake news y las noticias falsas, porque por querer decirlo primero que nadie,
te equivocabas, no tenías el rigor de checar, de voltear a ver si había papás, de ver si había víctimas, de tomar un tiempo y consultar a 2 o 3 fuentes, que era lo que antes se hacía, ¿no? Hoy también creo que la tecnología y la viralidad nos hace rehenes de tener que decirlo ya, ahorita, inmediatamente, ¿no? Los jóvenes ya todo quieren, los jóvenes, me refiero a esta parte de los millennials, ya ahorita todo, ¿no? Ya se desesperan cuando la bolita de la computadora, la ruedita está cargando, ustedes ya están, no, y entonces empiezan a abrir ventanas como locos porque ya necesito esto urgente. Antes eso no existía, antes tenías esa paciencia. El 85 es uno. Y el segundo momento, que ese es el reto para ustedes, que esa es la parte que te va a gustar a ti, Paola, entrarle, y es el reto que yo lanzo. El segundo momento de la generación X fue el 88. Después de la destrucción del sismo del 85, se llama el nacimiento de la sociedad civil organizada, de donde ustedes ya surgieron una sociedad civil organizada que hoy puede cuestionar en el Ángel de la Independencia que no haya transparencia, que hoy puede marchar y decir que no queremos ni una muerta más, que hoy puede marchar y decir dónde está o exigir el castigo de gobernadores corruptos. Esa sociedad civil organizada nació de esa generación X, de esa generación golpeada, porque cuando se necesita reconstruir la ciudad, se empiezan a organizar las organizaciones de ciudadanos. ¿Y cuál fue su proyección política? El 88. En 1988 empieza a haber esta suma de universitarios, de jóvenes también, de esta generación X, enojadas igual como ustedes con el sistema, y genera esta gran movilización que derivó en el Frente Nacional Democrático con la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas, ¿no? Pasan otros eventos, otros acontecimientos, ¿no? Y no llega a la presidencia, pero ese movimiento político, el surgimiento de una nueva corriente política con el Frente Nacional Democrático, donde se convergieron todos los partidos de izquierda, y después nació el PRD, y después se salió el PSUM, el PT, o sea, todos esos, hoy fue producto de esa generación que se movilizó. La pregunta para ustedes, los millennials, es: después de este ímpetu de solidaridad, ¿qué sigue para ustedes? Es decir, es muy fácil cuestionar. Qué bueno que unos no solo lo cuestionen vía redes sociales, qué bueno que unos salen a la calle. Después, ¿qué van a hacer ustedes para cambiar este sistema? Que ahorita dijiste algo. Pero fíjate que ahorita, Fabi, dijiste algo que me parece importante recalcarlo, y también lo comentaste en el corte pasado. Todos los grandes movimientos sociales, en su mayoría, siempre han iniciado por jóvenes. Y si te das cuenta, siempre los jóvenes, no importa la época, tenemos como cierto estereotipo. Y fue lo que pasó con tu generación. En tu generación tenían el estereotipo que eran automatizados, que si eran esto, que si eran aquello. Con nosotros dicen, es que no pueden vivir sin redes sociales, son muy egoístas. Y yo les puedo asegurar que con la siguiente generación que venga también va a pasar lo mismo. Entonces, creo que en esa parte sí coinciden. Nada más esperemos no les toque un terremoto, porque a las dos generaciones nos tocó el terremoto para demostrar que ahí estábamos. Exacto, sí es Pero cierto. digo yo, bueno, como lo veo, estoy seguro de que va a volver a pasar. O sea, y creo que son los jóvenes quienes están más expuestos a estos estereotipos, porque regularmente son los jóvenes, como bien comentabas, quienes siempre inician los movimientos sociales, quien tienen quizá como una forma de pensar distinta, porque no están como en medio, ¿no? Entre lo que ya pasó y entre lo que va a pasar ahora, y entre el cambio que ellos pueden generar o no en la sociedad. Entonces yo creo que esas maneras de ver a los jóvenes nunca van a cambiar. O sea, creo que siempre va a haber un pero para los jóvenes. A ver, sí, ahorita, porque es de quien más espera. Sí, exactamente. Pero a ver, para ir, ¿tú qué esperas? ¿Cuál es el futuro que ves? Porque también muchas de las preguntas de los millennials era, pues es que no hay un futuro. Antes, la respuesta de un joven era tener un empleo, casarme, tener una casita y tener una familia feliz. Hoy, ¿qué espera un millennial? ¿Qué esperas tú? Mira, digo, yo mi forma de ver las cosas, creo que ahora, más que buscar, no sé, tener mucho dinero, ¿no? O sea, ganar mucho dinero, creo que esperas obtener algún empleo o hacer algo que te haga sentir a ti lleno, pleno. O sea, algo que no nada más sea un trabajo de 6 a 2 y sales y dices, es que no hice nada. O sea, fui a sentarme todo el día a hacer como que trabajaba. Sí, creo que eso es algo que no aguantamos ya los jóvenes. Preferimos algo de, bueno, digo, tampoco quieres vivir en la miseria,
pero es preferible decir, bueno, a lo mejor no gano tanto, pero hago lo que me gusta, hago algo que me permite aportar algo. Mira, ¿cuál es tu reto? Hay justamente una encuesta del Observatorio de la Juventud que habla sobre lo que estás hablando tú, Emanuel, y de hecho ese no sería el cambio a revisar en el antes y en el después, según mi punto de vista, del 19 de septiembre, porque esa filosofía de la que hablas, yo creo que la comparto y muchos millennials la compartiríamos, claro, porque el dinero ya está en uno de los últimos factores, al menos según este tipo de encuestas, que son bastante globales y que toman en cuenta muchos factores. Entonces, creo que en ese sentido seguimos más o menos por la misma ruta. Lo que creo que sí cambió a partir del sismo es la conciencia sobre el otro. Y casualmente hace tal vez un par de meses se hizo viral un video de la cultura japonesa contra la cultura de la Ciudad de México específicamente, ¿no? Como nunca estamos pendientes de por dónde va el otro, que si, por ejemplo, en el metro todos se hacen del lado derecho, porque del lado izquierdo de ir manejando y decir, ay, tal vez el coche que viene de al lado va a ayudar, entonces lo dejo pasar. Y empiezas a estar mucho más despierto con lo que sucede a tu alrededor. Entonces, para mí, lo que viene como millennial es definitivamente una generación que finalmente está consciente del otro. Que pasemos del yo, después pasamos ahorita en la crisis al tú, y que después podamos estar en un intermedio perfecto en donde podamos entender las necesidades del otro sin olvidar las nuestras, que es la base de todo. Y creo que por lo menos ahorita, digo, obviamente tiene muy poco tiempo lo del sismo, pero yo sí he notado ese cambio que dices. Digo, yo todos los días viajo en metro y me acuerdo que antes era rarísimo y era casi como un milagro que alguien se parara y se diera su asiento. Ajá. Y ahora me ha tocado ver que la gente de inmediato ve a alguien que lo necesita y se para. Exacto. Ya no, o sea, ya ahora creo que después del sismo ya no me ha tocado ver que se avienten tanto. O sea, la gente como que ya está más tranquila y ya creo que sí ya se ponen a pensar, oye, pues es que no nada más soy yo, no somos muchísimas personas aquí. Y creo que es mejor apoyarnos que ponernos el pie entre nosotros. Y creo que lo traemos en las venas. Fabiola, tú lo decías muy bien y nos dabas un marco muy interesante de tu generación, de lo que vivió tu generación en los sismos del 85. Lo traemos en la sangre, o sea, viene de generación en generación. Y tú lo decías, Paola, y lo recalcabas muy bien. Lo interesante ahorita va a ser saber qué viene para los millennials, para esta nueva generación, porque ya supimos cómo estábamos antes de esta catástrofe. ¿Cuál va a ser para ti el cambio que se va a Pues generar? Yo creo que con lo que vimos, con la solidaridad que vimos también en esta generación, de la cual también no se creía mucho que iban a salir, que iban a dar la casta, iban a decir, México, aquí estamos, creo que vieron una generación mucho más fuerte. Como tú lo decías, ya no es el yo, ahora está siendo el tú, pero tiene que haber, sin duda, tiene que haber un balance, un equilibrio entre el yo, el tú, entre el todos. Todos somos uno, como bien se ha mencionado a lo largo de esta semana. Todos somos uno, exactamente. No, pero es importante, sin duda, que cada uno de nosotros nos sentemos un momento a reflexionar y a pensar justamente en eso. A ver, ¿quién fui antes del 19 de septiembre? ¿Quién fui el 19 de septiembre? ¿Y quién quiero ser de hoy en adelante? Para beneficio, sí, por supuesto, personal, pero para beneficio de las generaciones que vienen, que es la generación Z. ¿Qué les parece si hacemos un punto y coma y volvemos con más? No se vayan. La UNAM y el ERUM invitan a las personas interesadas en ayudar a los damnificados a unirse a sus brigadas de rescate, luego del sismo de 7.1 grados que azotó a la Ciudad de México. Vecinos, alumnos y público en general han formado una serie de brigadas para colaborar en el rescate de personas atrapadas dentro de los edificios derrumbados. Por primera vez en una escena de desastre en México ocurrió lo impensable. Las autoridades pidieron que se detuviera el flujo de voluntarios, ya que eran tantos que los lugares afectados presentaban saturación de gente dispuesta a ayudar en las labores que hiciera falta, en su mayoría jóvenes millennials, los cuales, al no poder apoyar directamente en labores de rescate, optaron por apoyar de otras maneras, como organizar centros de acopio, distribuir la ayuda, incluso formar brigadas que salieron a otros estados de la República.
Ahora, también en esta generación millennials hay que dejar muy en claro que es del 1980 a 2004, es decir, son 24 años, o sea, es un rango de tiempo muy grande. Es decir, como tú, Emanuel, que tienes 22, que piensas distinto, a los que ya tienen 28 años que están. De hecho, la forma de concebir ya la vida con la experiencia de esos 20 años es distinta. Porque aquí entra otra pregunta con ustedes. Por ejemplo, yo veo, hay un estereotipo de millennials que justo no generan un arraigo en la empresa en la que están. Es decir, me ha tocado ver con muchos que quieren entrar a trabajar y todo, que a la primera de cambios ya no lo soportan, o no soportan el estrés, o no soportan la presión. Y bueno, trabajar en los medios de comunicación es adrenalina inyectada los 365 días del año, las 24 horas del día. Y de repente ya hubo uno que entró y era una sección de dinero muy light, a diferencia de todas estas urbanas y de estados, y dijo, no, es que ya no puedo con el estrés y ya no veo a mi familia. Había épocas cuando yo estaba joven practicando todavía en universidad, en donde yo no podía descansar y me tenía que hacer la guardia nocturna, que salía a las 2 de la mañana, y en la mañana ir a reportear como suplente y después regresar a la guardia de la tarde, ¿no? Y no había momento para decir, no, es que ya no puedo, mi familia, no sé. Eso es una parte de los millennials. La otra parte yo los veo a ustedes, muy profesionales y muy comprometidos con lo que hacen. Tú, Pau, todo el tiempo quieres saber más, aprender y ver cómo ayudar. Tú saliste a las calles y das lo que das y estás haciendo un trabajo muy interesante también en los medios de comunicación. ¿Y qué pasa con los ninis? Los ninis también son otra rama de estos jóvenes millennials que ni estudian ni trabajan. También la definición de millennials, se los pregunto a ustedes, ¿no tiene que ver también con un estatus? Es decir, un millennial es el que tiene un smartphone de marca, que puede hacer activismo desde el sofá o desde una cafetería muy importante con una sirenita. O esos son millennials, y los que no tienen otras posibilidades, ni tienen el smartphone, ni pueden educarse, que salen con los embarazos adolescentes, ¿ellos son ninis? No, de hecho yo creo que no, ahí sí no estoy de acuerdo. Y creo que, Emanuel, por lo que te escuché ahorita, creo que no estamos de acuerdo, porque justo una de las partes importantes que caracteriza a los millennials es el no interés por el dinero. Sí es cierto que siempre van a existir quizás las clases sociales y eso se tiene que ir disminuyendo, y efectivamente puede ser que la tecnología sea una parte importante en la misma, pero hoy, al menos en la experiencia que he tenido de ir a diferente tipo de comunidades, incluso haciendo ayuda social o de cualquier manera, antes se veía que en las comunidades podían no tener piso, porque también me tocó hace como unos 8 años ir a hacer ayuda social, no tenían pisos, pero sí tenían televisión. Ahora quizás no tienen televisión, pero todos tienen un celular. El 80% de los mexicanos tiene un celular, tiene una manera de comunicarse de este estilo. Entonces creo que va más allá del tema económico o de estatus, sino creo que justamente es otro asunto. Era más bien de lo que platicábamos al principio, que es otra forma de ver la vida, ¿no, Emanuel? ¿Tú qué opinas? Sí, yo creo que todo está en la forma de pensar. No creo que, a lo mejor, obviamente no va a ser la misma manera de pensar en una persona que vive quizá en un poblado en la sierra que una persona de nivel económico muy alto que vive en una zona... Pero eso siempre va a ser así. Ajá, exactamente. Sí. O sea, yo creo que, siempre va a haber pues ciertos cambios, depende en dónde estés, pero creo que esto de millennials, tal como lo decías, más bien se refiere a una generación, como lo decías, ¿no? Entre el 80, me dijiste, al 2004. No creo que tenga que ver con el nivel socioeconómico. Sí. No, me refería porque, por ejemplo, en Iztapalapa, y no estamos estigmatizando, en Tepito, ¿no? En Gustavo Madero, en las zonas altas, ahí, ni siquiera me estoy yendo al campo, en las zonas rurales, ahí hay ninis y son de su edad. Pero creo que la ideología se comparte. Creo que en general la generación... Ahora, es muy difícil también generalizar. Yo también estoy muy en contra del tema de que se generalice, pero si se haya marcado una generación es por algo. O sea, también existen las estadísticas que nos determinan, y además por los momentos históricos en los que hemos aparecido y los cambios que se han dado. Por ejemplo, de las cosas positivas que se dicen de los millennials es que nos hemos sabido adaptar muy rápido a los cambios. Es decir, nos tocó desde el beta, el VHS, la televisión,
el Sí. Blu-ray, o sea, hemos pasado por todo ahora el tipo de 3D. gadgets, Ajá. si le podemos decir en inglés, que ahorita nos decían en Twitter, no usen términos en inglés, hoy somos más mexicanos que nunca, claro, pero también estamos al lado de los Sí, Estados claro. Unidos y eso nadie nos lo quita. Además, ¿no? ¿cuál es el sinónimo o la traducción de gadgets Exacto, en español? yo no sabría cómo decir o referirme a un gadget Como, en español. Accesorios tecnológicos. Algo así. Bueno, y es justamente parte de lo positivo de los millennials, que también se saben adaptar. Entonces creo que más bien tiene que ver por el momento en el que aparecimos y cómo nos hemos comportado frente a esos cambios que la parte socioeconómica. Pero es opinión, es opinión. Antes de hacer la pausa, Claudia, tú respondes de regreso, ¿eh? A ver, ¿qué piensas? Si hay parece una muy diferencia bien. entre millennials, ninis, porque finalmente pues coinciden en la edad, ¿no? Y ahí qué pasa y pues responder la parte hacia dónde, qué cambio crees que le puede construir tu generación. Pero antes quiero agradecer su participación en redes sociales, de verdad, no son tan ninis y eso ni tan millennials y eso nos encanta porque González Gómez @unibio dice, tal vez los grandes no salimos a la calle tan proactivos como los jóvenes, pero también promovemos los cambios. Qué Y sí, buen comentario. es un muy buen comentario. Vamos a hacer una pausa, no le cambies, seguimos aquí en Punto y Coma. Qué bueno que sigue aquí con nosotros en Punto y Coma. Claudia, respóndenos en un minuto porque ya casi nos vamos. Pues mira, somos una generación marcada por las nuevas tecnologías. O sea, no podemos no hablar como hablamos, como nos referimos, porque usamos un medio Spanglish. Sí. Decimos muchas cosas en inglés, muchas cosas en español, porque somos una generación nueva. Y aparte Viene la lo generación que Z te sin comentaba, duda. ¿no? También ya es un mundo muy globalizado, no podemos cerrarnos tanto. Así es. Ya tenemos acceso a todo. Y sí, sin embargo, también es importante decir que la tercera parte de la población es una población frustrada y de esa tercera parte la mayoría somos millennials. Entonces lo importante hoy es, literalmente fuimos un México que renació de entre las cenizas, debemos seguir adelante, como diría el hashtag Fuerza México, y veamos en positivo Te porque... Fuerza México. Y veamos en positivo porque de verdad esto fue un claro ejemplo de que aquí estamos y de que aquí vamos a seguir. Pues ahí Exactamente. está. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Emanuel Soto Monroy, muchas gracias por estar No, con a ustedes nosotros. digo, perdona, un comentario muy rápido, pues precisamente con lo que pasó del sismo, pueden seguirme en Twitter como Sotomonroy. Vamos a ofrecer un curso de cooperación voluntaria de primeros auxilios en zonas de desastre. Entonces, para cualquiera que esté interesado, pues ojalá se anime, ¿no? Perfecto. Y sigamos con esta labor de ayuda. Ahí estaremos. Gracias, Gracias. Fabis. Gracias, Clau. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Nos vemos mañana.